Tiempo Televisión. Con el incremento de las lluvias también crece el número de personas afectadas por enfermedades respiratorias. ¿Pero por qué pasa justamente en esta temporada? ¿Hay algún cambio en el virus? Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Fernando Forero. Él es el director de Salud y Seguridad de Sodexo. Doctor Forero, bienvenido al Tiempo Televisión. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente la temporada de lluvias y en general los cambios que se dan a nivel ambiental generan efectivamente un incremento en las infecciones respiratorias. Lo primero es que cuando llueve la gente se aglomera más, es decir, uno ya no está en la calle, uno está reunido con muchas más personas y eso hace que el contacto sea mucho más cercano y mucho más directo. También se ha estudiado y se ha demostrado que el virus, cuando hay bajas temperaturas por debajo de los 5 grados, cambia su estructura y tiene una estructura que lo protege y que lo hace mucho más viable en términos generales a la hora de transmitirse. Y el tercer elemento que es muy importante es en la persona. También se ha demostrado que el frío genera, digámoslo, una dificultad en los mecanismos que protegen al cuerpo para evitar contagiarse del virus y eso pues obviamente las tres cosas sumadas indudablemente hacen que se incrementen las infecciones respiratorias en las épocas de lluvias. En este caso nosotros no podemos evitar que quizás algún compañero de trabajo o alguien de la familia resulte contagiado, pero ¿cómo podemos prevenirlo nosotros? Ok, es muy importante reconocer que el virus se transmite a través del contacto, ¿sí? de varias formas. Una es cuando yo estornudo y efectivamente las secreciones llegan a la otra persona y la forma más frecuente es el contacto con las manos, el contacto con la cara. Si una persona estornuda y se tapa la nariz con las manos y le da la mano a otra persona, si una persona utiliza un teléfono y tiene gripa y otra persona viene y lo utiliza, se va a contagiar del virus. Entonces hay que reconocer dónde están esos elementos de contacto para evitarlos. ¿Cómo se hace eso? Pues evitando el contacto y haciendo limpieza permanente, lavado de las manos, limpieza de las superficies, que es el propósito de cortar esa cadena de transmisión. Doctor, en el caso de los niños, ¿cuáles son esas señales de alerta que debemos tener en cuenta los papás, los tíos? Ok, muy bien. En los niños es bien importante que los familiares y los adultos reconozcan unos signos que se llaman los signos de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque implica que esa infección, que inicialmente puede ser leve, se está volviendo grave. ¿Cuáles son los signos? El niño cuando respira hace un movimiento que se llama el aleteo nasal, es decir, que abre un poco más sus fosas nasales en ese esfuerzo respiratorio. Esta parte, digámoslo, del tórax se contrae cuando el niño respira, los espacios entre las costillas se hunden cuando le está haciendo la respiración, la frecuencia respiratoria se incrementa significativamente y en general ese conjunto de signos obliga a que inmediatamente los familiares lleven al niño a la clínica para que sea examinado y efectivamente tratado. Bueno, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, ¿cuáles son esa forma de prevenir? Por ejemplo, en el hogar, si ya tenemos a ese pequeñito con esa enfermedad respiratoria, ¿cómo prevenir que el resto de los integrantes de la familia se contagien? Perfecto, entonces en general lo que habrá que evitar es el contacto directo con la persona. Uno debe procurar que los espacios estén bien ventilados, hacer limpieza de las superficies que la persona en algún momento dado puede contaminar con el virus o por las secreciones y también en general lo más importante y lo que la Organización Mundial de la Salud más recomienda es lavarse frecuentemente las manos, porque es a través de las manos donde yo hago ese contacto. Si una persona va a estornudar, debe taparse para que esas secreciones no salgan al aire. Recomiendan hacer este movimiento que es para que las secreciones queden en el saco, digámoslo así, y no salgan al ambiente. Eso en general es lo que la Organización Mundial recomienda frente a eso. En nuestros lugares de trabajo, ¿cómo prevenirlo, doctor? Ok, en eso es bien importante porque ahí juega un papel fundamental, digámoslo, el reconocimiento de la forma de transmisión, evitar el contacto directo. Las personas que tienen una infección respiratoria es recomendable que utilicen tapabocas para evitar transmitir la enfermedad a través de las secreciones y también empresas como la nuestra que hacen servicios de limpieza, efectivamente deben identificar cuáles son los elementos de contacto muy frecuente para limpiarlos con igual frecuencia. Les pongo un ejemplo, una chapa de una puerta tiene que ser limpiada con mucha frecuencia porque ahí las personas la tocan y quien la vaya a tocar y lleva sus manos a la boca se va a contaminar. Entonces en general es reconocer esa cadena de transmisión y cortarla en el momento que es necesario. Doctor, ¿el uso de antibacterial es útil y aún más cuando usamos permanentemente el sistema de servicio público de transporte? En general el antibacterial es útil, indudablemente, pero igual la Organización Mundial de la Salud lo recomienda posterior al lavado de las manos. Es decir, yo puedo tener las manos sucias con tierra y si me echo un antibacterial realmente no voy a lograr eliminar todos los gérmenes. Entonces la recomendación siempre es lavado de manos y posterior antibacterial. Si hay complicación
ir al doctor. Sí, claro que sí, las complicaciones claramente están dadas por fiebre, dificultad respiratoria, un cuadro que no cede, complicaciones sistémicas y en especial identificar que hay poblaciones más vulnerables, los niños menores de 5 años, los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades como la diabetes, por ejemplo, u otros factores de riesgo, hace que sean mucho más susceptibles de empeorarse cuando tienen una infección respiratoria. Bueno, y una recomendación que nunca sobra que ustedes siempre nos hacen y es alimentarse bien. Ah, claro que sí, la alimentación es fundamental. Miren, existen alimentos en general que tienen propiedades antioxidantes, todos los cítricos, algunos alimentos que se ha descrito que son alimentos que en general mejoran el sistema inmune, sí, favorecen al sistema inmune y por eso la alimentación debe ser absolutamente equilibrada. Bueno, doctor, muchas gracias por todas estas recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes los invitamos a que continúen con más programación aquí en El Tiempo Televisión.